2 de octubre. Uh-huh. Estamos pues conmemorando una fecha que lamentablemente está registrada en el país como un hito de lo que ocurrió o de lo que los gobiernos del entonces autoritarismo, bueno, pues hacían, que es una represión contra los estudiantes. Hay una serie de libros que se han escrito al respecto, pero el doctor Sergio Cuéllar, quien es académico del Instituto Politécnico Nacional y también de la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, pues ha escrito un libro, no ha sido publicado aún, se ha estado compartiendo por diversas plataformas, pero tiene un testimonio de lo que vivió en su momento como estudiante de la Vocacional 7, entiendo, y le doy la bienvenida. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, gracias por el espacio y estoy a sus órdenes. Oye, pues has empezado, o ya terminaste más bien dicho, un libro que tiene que ver justamente con la memoria histórica de lo que ocurrió el 2 de octubre, desde tu punto de vista de lo que viviste el 2 de octubre pues en Tlatelolco y bueno, lo que ocurrió antes. ¿Qué nos puedes decir de esta memoria, de esto que ocurrió y de lo que has logrado pues establecer en este testimonio escrito de este libro que, bueno, pues, insisto, aún no se ha publicado, pero que ya está compartiéndose a través de las redes sociales? Sí, a sus órdenes. Mire, este texto lo escribí fundamentalmente para recuperar lo que los estudiantes del Politécnico sufrimos o padecimos o vivimos en el 68, porque prácticamente todo lo que se había escrito, que son muchísimos libros sobre el 68, siempre se referían sobre todo a los estudiantes de la universidad. Bueno, también jugaron un papel importante, pero yo considero, según lo que yo investigué y según lo que viví, que fuimos los estudiantes del IPN los que fundamentalmente participamos y tuvimos un papel muy importante en el movimiento. Desde el inicio del movimiento fue precisamente en el Politécnico donde el movimiento se inició. Yo relato lo que viví en el inicio del movimiento, que es, pues no se ha rescatado, no se ha planteado cómo fue realmente los acontecimientos del 26 de julio, cómo fuimos los estudiantes del Politécnico los que iniciamos realmente el movimiento, y cómo desde antes del 68, en el 67, hubo una huelga en el Politécnico, donde en apoyo a los estudiantes de Chapingo y de las escuelas de agricultura, donde también tuvimos un movimiento en el 67 que de hecho fue el antecedente del 68, pero fue en el Politécnico. Entonces esa fue la intención fundamentalmente al escribir este texto, rescatar lo que vivimos los estudiantes del Politécnico. Y bueno, pues espero que está en el comité editorial del IPN para su publicación, espero que se publique en algún ocasión. De todas maneras yo lo he estado compartiendo porque pues, la intención fundamental es que se conozca la situación. Solamente para dar un poquito un esbozo de lo que es este libro, digamos, uno de los relatos fundamentales de este libro, ¿dónde estaría? ¿Dónde te ubicarías? Porque entiendo que está escrito en primera persona, en algunos casos recopilando el testimonio de muchos compañeros que junto a ti estuvieron esta terrible noche del 2 de octubre, o tarde y noche del 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas. Sí, esa es una de las partes que yo relato en el texto, mi experiencia en el 2 de octubre. Estuvimos junto con muchos compañeros, de los cuales pues muchos nos salvamos, algunos con suerte, otros por prever un poco las cosas. Y bueno, en parte yo relato ahí como en el 2 de octubre no solamente estuve yo y muchos compañeros más de mi Escuela Superior de Economía y de la Vocacional 7. Por ejemplo, también estuvo, por lo que era mi familia fundamental, estuvo mi hermana, mi única hermana, que ya falleció, pero también estuvo ahí, y estuvo mi mamá, que yo ni siquiera sabía que había ido a ese meeting, y ahí estuvimos y pues nos salvamos, unos de una forma, otros de otra forma, pero
pues fuimos testigos directos de cómo los soldados dispararon indiscriminadamente contra los estudiantes y contra todas las personas que estaban dentro de la plaza. Yo relato cómo tuve la gran fortuna de salir, cómo junto con dos compañeros más que eran de la ex compañeros míos de la Vocacional 7, relato los nombres de ellos, Luis Carrión y Hurtado. Estábamos un poquito alejados porque uno de mis compañeros, Hurtado, tenía secuelas de polio, entonces no podía caminar bien, entonces nos fuimos un poquito a la orilla y vimos cuando empezaron a entrar los soldados, cuando cayó la bengala para iniciar el ataque, y nos fuimos rumbo a una de las salidas que estaba de la explanada contra la Vocacional 7, y llegamos allí, y en ese momento que estábamos tratando de salir por esa vía, un pelotón de soldados nos arrinconó allí, nos amagó con los fusiles, y nosotros nos quedamos pues nada más sin hacer nada prácticamente. Varias de las gentes que venían detrás de nosotros se regresaron rumbo a la explanada, y la persona, el soldado que iba al frente del pelotón, nos dijo: pásenle, cabrones. Y nos dejó pasar atrás de ellos, y nosotros pues corrimos hacia atrás, y inmediatamente de eso empezó a disparar hacia la multitud, y nosotros pues corrimos. Después nos escondimos en un departamento de ahí de la unidad, y ya en la noche, en la madrugada, pudimos salir, pues, y pudimos salir cargando algunas cosas de la familia que nos dio cobijo ahí en su departamento. Mi hermana se quedó en la explanada y fue testigo de cómo caían varios de sus compañeros a los lados, y ella pues, no le tocó de suerte, y también en la madrugada pudo levantarse y salir corriendo sin zapatos y todo. Y mi madre, que estaba en una orilla, se metió en uno de los tubos de luz del edificio Chihuahua, y ahí permaneció también toda la noche hasta la madrugada. Ya yo regresé caminando a mi casa, y después llegó mi hermana, y después en la madrugada, casi en la mañana, llegó mi madre, que pudo salir, y nos juntamos, y pues ahí compartimos el horror y nos quedamos marcados para toda la vida por esa situación. Doctor, buenos días. Le saluda Héctor Raúl González. Doctor Sergio Cuellar, este movimiento desde su punto de vista, la respuesta me parece obvia, pero quisiera preguntárselo, esta realidad que vivimos hoy en temas democráticos, en temas de participación ciudadana, de exigencias por parte de la ciudadanía, de la sociedad, en la creación incluso de infraestructura burocrática que tiene que ver con temas de transparencia, de vigilancia del propio elementos del Estado, no se entendería y no habría sido posible sin pues la participación de los estudiantes de este movimiento allá en el 68, doctor. Así es. Yo creo que fue una herencia que dejamos en esa época, de la cual pues estamos muy orgullosos, a pesar de la tristeza de haber perdido a muchos compañeros de nuestro salón de clase, que muchos de ellos ya no aparecieron después del movimiento. No volvimos a saber de ellos, algunos seguramente murieron, regresaron, porque casi todos éramos de provincia, personas estudiantes de muy escasos recursos, y pues con muchas dificultades se mantenían aquí, y después del movimiento pues muchos ya no regresaron a clases. Fuimos también testigos de cómo desaparecieron la Vocacional 7, que estaba en Plaza del Olco, y cómo a los estudiantes los exiliaron a diversas escuelas fuera de la parte central de la ciudad, y como a muchos de ellos ya no los permitieron seguir estudiando porque les perdieron sus papeles. Y bueno, fuimos víctimas de una gran represión, pero obviamente que estamos muy orgullosos de toda la herencia que pudimos dejar. Y sí, obviamente estamos nosotros convencidos, y creo que la mayor parte de la gente que conoce estos temas sabe que en lo que vivimos hoy, pues en gran medida es herencia de nuestras luchas y de la lucha de todas las personas que antes y después del 68 hemos seguido luchando y han seguido luchando, aunque muchos después, pues desgraciadamente,
se hicieron cómplices del régimen. Hay muchos, como González de Alba y otros muchos más, pero muchos seguimos, inclusive pues algunas personas. Supimos, por ejemplo, el presidente Cedillo, de que en esa época era estudiante de la Escuela Superior de Economía, alguna ocasión ahí anduvo participando también en algunas asambleas y cosas por el estilo, y pues después se convirtió en lo que fue un cómplice de los verdugos de nuestra población. Estamos muy orgullosos también, claro que sí, y lo que vivimos hoy pues es en gran medida herencia de lo que vivimos en aquella época, de lo cual pues estamos orgullosos. Doctor, eso que comenta pareciera de pronto inevitable en los movimientos sociales, que algunos, pues por ahí esquiroles o pues de pronto den la vuelta, ¿no? Pasó en el 68 y yo más fresco tengo en la memoria lo que pasó también con el movimiento Yo Soy 132, 32, donde también luchaban contra el sistema y de pronto pues algunos elementos obviamente destacados, ¿no? De una movilización social, pues empiezan a ocupar espacios dentro del propio sistema al que inicialmente combatían. Pareciera que es una necesidad del propio movimiento, ¿no? Que esto ocurra. Así pasa, sí, desgraciadamente sí. En nuestro caso, lo que vimos después del 78 fue pues, muchos compañeros, algunos de ellos pues un poquito desesperados quizás por la situación que vivimos, se entregaron a las drogas, muchos fueron después drogadictos, desgraciadamente. Otros muchos, en primer lugar, luego, adelante, después del 68, el gobierno de Echeverría los becó y los mandó al extranjero, becados, a algunos países europeos, inclusive Argentina, Chile, ¿no? Y pues muchos de ellos también se fueron y ya después cuando regresaron ya estaban integrados en el sistema, y otros muchos más, pues desgraciadamente se metieron al PRI, pues como decimos acá, cambiaron banderas, ¿no? Pero pues allá ellos y su conciencia. Creo que cuando se lleguen a acordar de lo que vivimos en aquella época, pues seguramente no les pueden contar a sus hijos con orgullo lo que pasaron, sino que están metidos debajo de la cama seguramente rumiando sus traiciones. Vaya cosas. Pues este es un documento histórico y hay que decir que recordamos esta fecha y tratamos de tener memoria para que no vuelva a ocurrir. Y este libro que ya tenemos en su versión de PDF, vamos a tratar de compartirlo en las redes sociales. Es un libro que, insisto, tiene alrededor de 130 páginas y que tiene la memoria de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional que, insistir en esta parte, se ha hablado mucho desde la perspectiva de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero en realidad donde fueron las mayores atrocidades que cometió el ejército mexicano y las agencias de seguridad que en aquel momento existían, ocurrieron dentro de las instalaciones o en torno a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Y esto es un documento que, insisto, establece esa memoria de lo que ocurrió en 1968. Muchas gracias, doctor, y no sé si, pues haya un mensaje de despedida justamente hablando de lo que hoy va a ocurrir seguramente en las calles de diversas ciudades del país, esta necesidad también de movilización, de recordar y de establecer que aquí ocurrió algo y que no debe de volver a ocurrir. Sí, desde luego que sí. Cada año buscamos de una manera o de otra conmemorar esta situación. Yo sigo todavía en la docencia, sigo siendo maestro y con mis estudiantes siempre al menos lo platico y participamos en algunos de los eventos que se dan en esta época conmemorativa, y pues ojalá y nunca se olvide lo que pasó, nunca se olvide lo que vivimos y que nunca se vuelva a repetir en nuestra patria. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues estamos al pendiente y por supuesto compartiremos este libro en las redes sociales del Adolfo Radio a través de, la plataforma de Facebook y las diversas plataformas, justamente con el propósito de que quien quiera consultar, que nos esté escuchando y quiera consultar este libro de una memoria de lo que ocurrió en esas fechas, bueno, pues estará disponible. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, usted, muchas gracias. Gracias por haberme comunicado y le agradezco mucho toda su atención.
Gracias, doctor. Gracias por la participación en este espacio informativo de ALM Noticias. Es el doctor en Economía Sergio Cuéllar, ex participante integrante del movimiento estudiantil de 1968. Vamos a nuestro primer corte musical, Pedro, si te parece, y regresamos en breve con más información, porque hay mucha información. Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando somos parte de ella. ALM Noticias, con Héctor Raúl González y Pedro Tonantzin. En un momento regresamos.